Y bueno, ¿me parece si oramos para pedirle al Señor su ayuda? Señor, queremos agradecerte primeramente por la provisión de tu palabra. Gracias, Señor, por esa instrucción, ese consejo, por esos mandatos y toda la provisión que traes con tu palabra, Señor, a nuestras vidas para hacernos bien. Te bendecimos por ello y quiero pedirte nuevamente la gracia necesaria, Señor, para transmitir, para comunicar el mensaje que tienes para tu pueblo. Y también la gracia a mis hermanos que necesitan para escuchar y abrazar lo que viene de ti y llevarlo a la práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quiero pedirle su ayuda. ¿Me quiere ayudar? Bueno, pues la ayuda consiste en su participación, en que si yo le pregunto algo, usted me ayude respondiendo y podamos tener esa retroalimentación para saber que no está dormido con los ojos abiertos. Sí, no, para ubicar si estamos en la misma página, ¿verdad? Y vamos avanzando juntos en esto. Entonces, quiero empezar, ya una vez que me ofreció su ayuda, con una pregunta. ¿Quiénes de los que estamos aquí son buenos para las matemáticas? Si se fijan, no dije somos, ¿no? Porque yo ya no me estoy incluyendo. Entonces, ¿quiénes de los que estamos son buenos para las matemáticas? Levante su mano, por favor. Ay, no me diga. Algunos les está dando pena subir la mano. Ah, sí, o sea, están pecando de humildes. Bueno, pues no somos la mayoría, ¿verdad? Sí, pero sí hay algunos a quienes les gusta, que yo sé que disfrutan y que son buenos para las matemáticas. ¿Alguna vez había meditado en que Dios es excelente para hacer cuentas? ¿Para sacar cuentas? ¿Se había puesto a pensar en eso? Pues yo hasta recientemente estaba meditando en ello, ¿no? Y bueno, le hago esta pregunta, ¿verdad? Y le comento esto para que lo considere, ¿sí? Porque al final vamos a regresar a esto. Y antes de seguir avanzando, para aquellos que anotan, para aquellos que tienen el buen hábito de anotar lo que vamos escuchando, ¿verdad? Aquello que Dios nos habla. El título de este mensaje es Sumando o Restando y Dividiendo. Sumando o restando y dividiendo. Y en un momento más vamos a dar lectura a la carta a los Efesios en el capítulo 3, por si gusta ir buscando en su Biblia este pasaje. Ya le diré a partir de qué versículo es que vamos a dar lectura, pero mientras llega ahí, quiero comentarle algunas cosas con relación a esta carta. La primera es que fue escrita por el apóstol Pablo que la carta a los Efesios sí fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60 después de Cristo. Pero unos años antes de haber escrito esta carta, el apóstol llegó a este lugar, a esa zona, cuando iba en uno de sus viajes de camino a Jerusalén. Entonces hizo una escala breve en el año 52 y al año siguiente, en el año 53, regresó a Éfeso para quedarse ahí alrededor de 3 años. Es un lugar al que le invirtió bastante tiempo, a diferencia de lo que estuvo en otros lugares, porque era una zona muy clave, ¿sí? Éfeso era una ciudad clave por muchas razones que no tenemos tiempo para ahondar en ello. Y el punto es que la carta fue escrita estando él en la cárcel, ¿sí? Años después de haber estado ahí, llegó en el año 53 para quedarse 3 años, es decir, estuvo hasta aproximadamente el año 56 y el año 60 él ya estaba preso en Roma y desde ahí escribió esta carta a los Efesios. Y la razón por la que él estaba encarcelado en Roma fue a causa de los judíos.
ya que el apóstol fue perseguido por los de su misma nación, su mismo pueblo, debido a que predicaba las buenas noticias de la gracia de Dios a los que no eran judíos. Entonces, por esa causa es que él fue perseguido, intentaron quitarle la vida, ¿verdad? Y terminó prisionero. Y él estuvo dispuesto a pagar el precio de todo lo que implicaba ser prisionero, así como el sufrimiento en muchos sentidos que experimentó, para que los gentiles recibieran el mensaje y fueran salvados y unidos con los judíos. ¿Sí? Esto es algo muy clave, hermanos. Entonces, necesito que esté muy atento a estos aspectos que estoy mencionando, porque es una base de lo que vamos a ver más adelante y es parte del contexto del por qué el apóstol escribe lo que escribió en esta carta dirigida a los creyentes de este lugar. Y le decía que él estuvo dispuesto a sufrir lo que fuera necesario, a pasar por lo que requiriera el hecho de que él predicara el evangelio, ¿sí? Las buenas noticias de salvación a aquellos que no formaban parte del pueblo judío, a los gentiles, y el que ellos pudieran recibir la salvación y ser unidos con los judíos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por un lado, él estaba siendo perseguido por judíos por predicarle a los gentiles, porque su deseo era que esos gentiles fueran unidos en un mismo cuerpo, que es la iglesia, con los judíos creyentes, ¿sí? Y no perdamos de vista que en las iglesias de los distintos lugares en aquel entonces había tanto creyentes judíos como no judíos. Y bueno, en esta carta les llama gentiles. En algunas ocasiones, cuando en la palabra de Dios aparece la palabra gentiles, se refiere a aquellos que no conocen a Dios. Pero en este caso se está refiriendo específicamente a aquellos que no son judíos, que no formaban parte de la nación de Israel. Y bueno, en esta carta está aludiendo como gentiles a todos aquellos que no eran de la raza israelita, así como usted y como yo. Perdón. Y cada grupo de esos creyentes judíos por un lado, gentiles por el otro, se creía mejor que el otro. Y sus prejuicios y odio se hacían evidentes después de siglos de haber vivido aislados entre sí, ¿sí? Porque los judíos vivían separados del resto de las personas que pertenecían a otras naciones. Entonces, después de mucho tiempo, no solo siglos, sino ya algunos miles de años de haber vivido de esa manera, aún dentro de la iglesia había una separación entre ambos grupos y cada uno de ellos se sentía mejor, se sentía superior que el otro grupo. Por eso Pablo enseña que sin importar nuestra procedencia, todos disfrutamos de la misma posición delante de Dios. Que delante de Dios todos somos iguales, que Él no hace acepción de personas, ¿verdad? Que para Él tenemos el mismo valor, etcétera. Y a diferencia de otras cartas que el apóstol escribió, esta no tenía el propósito de contrarrestar herejías, ¿sí? Sino que la fe de los creyentes fuera fortalecida mediante el conocimiento y la comprensión de lo que es la iglesia y del propósito que tiene, ¿sí? Estas dos cosas son clave. Entonces, fue parte de las razones por las cuales el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta a los creyentes de ese lugar, que ellos pudieran saber y pudieran comprender qué es la iglesia y el propósito que la iglesia tiene. Y dentro de el poder ubicar estas cosas,
el hecho de que pudieran manifestar la unidad con Cristo y con su iglesia. Primeramente, unidad vertical, ¿sí? La unidad con Cristo, hacia arriba. Y en segundo lugar, como consecuencia de que hay una unidad con Cristo, que hubiera una unidad en lo horizontal, ¿sí? Una unidad como creyentes, como cuerpo, como iglesia del Señor. Ahora, otra vez le voy a pedir su ayuda. ¿Quiénes de ustedes ubican lo que son las freidoras de aire, que están tan de moda de un tiempo para acá? A ver, más que los que son buenos para las matemáticas, definitivamente. Pues yo creo que si no todos, la mayoría hemos escuchado acerca de estos aparatos, al menos, ¿verdad? Hemos visto publicidad acerca de ello, quizás haya quienes hasta nos hayan recomendado el aparato, ¿verdad? Nos han hablado de ventajas y demás. Si es que, pues en lo personal no la tenemos, ¿no? Pero vamos a suponer que en alguna oportunidad que se le presenta a usted que no tiene ese aparato, compra una y se pone a preparar alimentos en esa freidora de aire, haciendo uso de esa función, pero como no dedicó tiempos a leer el manual, entonces desconoce que el modelo que usted adquirió no nada más tiene la función de ser freidora de aire, sino varias otras más. Y debido a ese desconocimiento, como consecuencia en la aplicación práctica, usted no va a considerar esas otras funciones para las que el aparato fue fabricado y no va a poder disfrutar de esos beneficios, ¿sí? Como creyentes, hermanos, muchas veces nos pasa eso, porque aunque tengamos años de haber sido salvados, no nos hemos detenido lo suficiente para conocer el libro de Dios, ¿sí? Ese manual que es la Escritura, su palabra. Y hay cosas maravillosas que Dios ha incluido en ella, dentro de lo que incluye la salvación, y que por desconocimiento, por incredulidad o por desobediencia no hemos atendido su instrucción y nos hemos privado de una provisión que Él ha puesto a nuestro alcance. ¿Con qué propósito? Pues para ser lo que Él quiere que seamos al unirnos a Cristo y para cumplir el propósito que tiene para su iglesia. Unidad con Cristo, unidad como cuerpo. En la primera parte de la carta a los Efesios, que vendría siendo los capítulos del 1 al 3, en total son 6 capítulos, el apóstol habla de la unidad en Cristo que el creyente tiene. Es decir, del hecho de que aquellos que hemos nacido de Dios, hemos sido unidos a Cristo. En 1 Corintios, no vaya para allá, nada más se lo cito rápidamente. En el capítulo 6, versículo 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, dentro de estos primeros 3 capítulos, el apóstol está hablando acerca de esa unidad que el creyente tiene en Cristo o con Cristo, o que está unido a Cristo. Y en la segunda parte habla de la unidad en el cuerpo de Cristo y las distintas áreas de aplicación práctica. Y el punto es que abarca tanto la parte vertical que le mencionaba hace un momento, como la parte horizontal, hablando a detalle de ello, ¿sí? Dejando claro tanto lo uno como lo otro y la necesidad que tenemos de estar al tanto de eso, así como también de hacer cosas al respecto, que es parte de lo que veremos más adelante. Así que, por favor, dígale ahí a quien tiene a su lado: ¿estás unido a Cristo? Porque yo necesito estar unido a ti.
Nada más algunos lo hicieron. Pues bueno, el apóstol usa el símil o el ejemplo del cuerpo humano para ilustrar la unidad de propósito de la iglesia y mostrar cómo cada miembro es una parte que tiene que trabajar con las demás, que el hecho de aislarse no es posible que se lleve a cabo aquello que forma parte del propósito de Dios, porque además las relaciones entre los creyentes, entre los cristianos, deben reflejar la realidad de que Dios reconcilió a los hombres unos con los otros. Y vamos a empezar leyendo los últimos versículos del capítulo 3. Si gusta irse ubicando ahí en el versículo 14, pero antes de darle lectura, quiero hablarle de la parte previa que el apóstol ha venido tocando, ¿sí? De manera así muy rápida, muy concreta, qué es lo que ha estado él hablando a partir del capítulo 1 y hasta que llegamos al versículo al que vamos a dar lectura. El apóstol ha venido mencionando privilegios eternos que el creyente ha recibido por estar unido a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, entonces esos privilegios no tendremos acceso a ellos, no disfrutaremos de ellos. Y va mencionando uno tras otro estos privilegios de una manera en que podemos ver entre líneas que va creciendo su sentido de reconocimiento y gratitud hacia el Señor. Es como que menciona uno de esos privilegios y luego otro, y luego otro, y luego otro, para llegar hasta el punto del versículo en el que vamos a leer, que es como que estalla ahí el apóstol debido a esa impresionante lista de cosas que menciona que los creyentes tenemos como privilegios de parte de Dios. Así que dentro de las cosas que él menciona es que los creyentes son hijos adoptivos del Dios eterno, que recibieron el perdón y el conocimiento de los misterios divinos, que son el tesoro que Dios hereda y están sellados como su eterna propiedad, que han pasado de muerte a vida, de un mundo corrupto a lugares celestiales, de la esclavitud de Satanás y de su naturaleza pecaminosa a la libertad de la nueva creación y de las obras buenas que Dios hace por medio de ellos, que judíos y gentiles son miembros del mismo cuerpo y que juntos componen la morada de Dios en el mundo, y así hasta llegar a una oración en la que incluye 3 peticiones. ¿Sí? Esas 3 peticiones son que Cristo gobierne la vida del creyente, que pueda comprender su amor y que tenga la plenitud de Dios. Son cosas que se dicen rápido, pero que son muy profundas, hermanos, que son muy tremendas. Y bueno, en un momento más hablaremos un poco a detalle de ello. Y después de dirigirse a Dios, ¿sí? Yo le decía que después de enlistar todos esos privilegios, el apóstol ora, ¿sí? Hace estas peticiones a Dios, al Padre, y después de hacerlo, se dirige a los creyentes en un ruego o exhortación para que vivan de acuerdo con las bendiciones y privilegios que han recibido, a los que en la mayoría de versiones le llama vocación, ¿sí? Que vivamos de acuerdo con nuestra vocación. En otras versiones se traduce como llamamiento, que puede quedarnos más claro, que vivamos de acuerdo con el llamamiento que hemos recibido. Y vamos a iniciar con la lectura de esta oración, Efesios capítulo 3, versículo 14, y vaya identificando las peticiones del apóstol. Dice: cuando pienso en todo esto, ¿a qué se refiere con todo esto? Pues a los privilegios que cada creyente ha recibido por estar unido a Cristo. Ahora, yo se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, cuando pienso en todos esos privilegios que hemos recibido los que estamos unidos a Cristo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre.
el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Ahí dice un poquitito del currículum de Dios. ¿Sí? Caigo de rodillas delante de aquel que creó los cielos y la tierra. Y a continuación, en el versículo 16, viene la primera petición. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Ahí vamos a hacer la primera pausa. De sus gloriosos e inagotables recursos. En otras palabras, ¿sí? O dicho de otra manera, le pido a quien es la fuente misma de poder, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pedía? Una dotación de poder. Es decir, el apóstol pedía la fortaleza espiritual de los creyentes. Y en ese pedir poder espiritual menciona que es impartido por el Espíritu Santo, que pide al Padre que el Espíritu de Dios provea ese poder, esa fortaleza espiritual al creyente. Y menciona, no sé qué versión sea la que usted tenga, en la Reina Valera dice en el ser interior. En esta versión que yo estoy leyendo dice también en el ser interior. Y lo que está pidiendo es ese poder espiritual impartido por el Espíritu Santo en lo íntimo de nuestro ser. Es decir, en la parte anímica y espiritual más profunda, hermanos, ¿sí? En la parte más interna de lo que somos, que es la que orienta y dirige las acciones y la forma de vida. Es de ahí de donde sale aquello que va a determinar la dirección que vamos a seguir. Y menciona ese fortalecidos con poder que necesito que no pierda de vista, porque en el versículo siguiente vamos a regresar a esto que es muy clave. Versículo 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Una lectura alterna que aparece en otras versiones, en lugar de decir entonces Cristo habitará, dice para que Cristo habite. ¿Sí? Es decir, se requiere esa fortaleza en nuestro ser interior para que Cristo habite en nuestros corazones. Ahora, una pregunta. No me tiene que contestar, pero piense en la respuesta. ¿Cuál será la diferencia entre ser una visita y ser un residente? ¿Será que la diferencia es pequeña o es muy grande? Es grande, ¿verdad? Cuando nosotros nos fuimos por primera vez a Londres, al llegar al aeropuerto y pasar por migración, pues ya se imaginará, ¿verdad? O lo ubicará. Hacen una serie de preguntas acerca de las razones por las que usted está llegando a ese lugar. Obviamente saben que no es un ciudadano de esa nación. Y si le dan a uno el acceso, anteriormente sellaban el pasaporte y le daban a uno 6 meses de permiso para estar ahí de visita, ¿sí? Como turista. Y a los 6 meses, cuando mucho, vas para afuera, porque no eres un residente, ¿sí? Y en el caso de hablar de una casa, pues otra vez, ¿verdad? Ser visita en un lugar y ser un residente de esa casa es muy distinto. Y en este caso, en el versículo que acabamos de leer, habla de que Cristo habite en el corazón. Esta palabra significa alojarse permanentemente, es decir, residir, ser un habitante, un morador, es decir, no una visita, sino alguien que vive ahí. Y estará de acuerdo conmigo en que alguien que vive permanentemente en un lugar, en una casa,
en un X sitio, se mueve sin limitaciones por cada espacio de ese lugar y toma decisiones con libertad, ¿sí? Si quiere mover algo de su lugar, si quiere hacer, si no quiere hacer, pues está en su casa, ¿verdad? Es un morador, es un habitante de ese espacio. Y aquí la Escritura nos dice de dónde es que Cristo necesita ser ese habitante, ese residente, ese morador. ¿De dónde dice? No le escucho, a ver, ayúdeme. El corazón. Mire, en el momento de la conversión de un creyente, el Señor Jesús hace de esa persona su morada, su residencia permanente. Pero no es a eso a lo que el apóstol se está refiriendo cuando pide esto, esta primera petición en oración, sino a que Cristo tenga pleno acceso a cada habitación de nuestra vida. Cuando impedimos a Cristo el acceso a ciertas habitaciones, es un indicativo de que no está habitando nuestro corazón. Si usted y yo le decimos, Señor, tú hasta aquí, de aquí para acá yo me hago cargo, eso quiere decir que Él no mora en nuestro corazón. En algunos casos se lo impedimos de manera deliberada y consciente, en otras no tanto. En algunas ocasiones no nos estamos dando cuenta, pero a final de cuentas, valga la redundancia, resulta en el hecho de que no le estamos dando ese acceso como si fuera su casa. Cuando el Señor hace años empezó a hablarme acerca del llamado a pastorear que nos estaba haciendo, yo estaba luchando con eso. Y le voy a confesar, ¿sí? Le voy a abrir mi corazón y le voy a comentar cuál era mi respuesta a Dios. No fue solamente en una ocasión, ¿no? Sino en más de una, y para mi vergüenza lo digo. Pero yo le decía a Dios, Señor, no quiero decirte que no, pero tampoco puedo decirte que sí. A final de cuentas era un no, hermanos, ¿sí? Y cuando nuestro hijo iba a salir de la primaria, empezamos a orar, preguntándole al Señor, pues cuál era su voluntad, qué es lo que debíamos hacer en cuanto a la siguiente escuela, en donde él debía continuar con sus estudios. Ahora, entre paréntesis, le comento que esto fue, o sea, esta etapa de nuestras vidas fue antes de conocer y entender muchas cosas que no habríamos llevado a cabo. O sea que por el hecho de desconocer muchas cosas, hicimos de la manera que hicimos, ¿sí? Que si hubiéramos tenido en aquel entonces el entendimiento y la instrucción que ahora tenemos, habríamos tomado una dirección distinta, pero bueno, ese era nuestro proceso en aquel momento. Y el punto es que yo pensaba en las distintas opciones de escuelas que había aquí en este lugar en aquel entonces, y conforme iba considerando esa lista, iba poniendo peros a cada una, ¿verdad? Así como que no, esta no por esto y esta no por aquello, y estaba en esa lucha. Y llegó un momento en el que Dios me dijo, ¿lo vas a cuidar tú o lo voy a cuidar yo? Porque en alguna medida era una habitación cerrada para Dios, era como que no, nosotros tenemos que cuidar de nuestro hijo y tenemos que hacer todo lo necesario para protegerlo, y no me daba cuenta en ese proceso de que Dios estaba quedando fuera. Entonces, habitaciones cerradas al gobierno de Cristo, algunas con maquillaje de piedad, pueden ser las más difíciles de identificar, hermanos. Y al hablar de que Cristo habite en nuestro corazón, es debido a que, como dice Proverbios en el capítulo 4, versículo 23, el corazón es lo que determina el rumbo de nuestra vida. Nos dice aquí en este versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida, en la versión Reina Valera, ¿verdad? En la Nueva Traducción Viviente dice, porque el corazón determina el rumbo de tu vida. Entonces, hay quien dice que el corazón es como el cuarto de control del alma o como el pequeño timón que mueve todo el barco. Y la Escritura enseña que todo, hermanos, absolutamente todo procede del corazón. Lo que deseamos, sentimos, pensamos, decidimos, hablamos y hacemos, procede de lo que hay en nuestro corazón. Y lo que Pablo pide en oración es que el Espíritu Santo fortalezca esa parte de nuestro ser para que permitamos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y se exprese a través nuestro en lo que deseamos, sentimos, pensamos, decidimos, hablamos y hacemos. ¿Sí? Que Cristo esté en ese lugar y que todo aquello que sale sea resultado de que Él está en ese lugar gobernando nuestra vida. Que sea Cristo quien gobierne mis sentimientos y emociones y no mis hormonas. Que sea Él quien defina lo que pienso y no los medios de comunicación, la crianza que recibí o la cultura que me rodea. Que sea Él quien influya en mis anhelos y dirija mis decisiones y no mi engañoso corazón. Que Él tenga plena libertad de hablar, accionar y expresarse a través nuestro. El apóstol está orando por creyentes completamente rendidos a Cristo, que en consecuencia viven vidas transformadas y victoriosas. Ahora, dentro de este mismo versículo dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña pausa en esas 3 palabritas, por la fe. ¿A qué se refiere? La fe hace que nos quitemos de en medio para que Cristo ocupe el trono de nuestro corazón, hermanos. Cuando nuestra confianza está en lo que el Señor ha prometido y puede hacer, podremos experimentar el ser fortalecidos por el Espíritu con poder para que sea Cristo quien gobierne nuestro corazón en lugar de nuestro yo. La fe permite que sea Cristo quien se exprese en lugar de Rocío, o póngale su nombre. Fe para perdonar y pedir perdón. Por poner solamente un ejemplo que ya más adelante mencionaremos más. Quizás se ha visto en la lucha de perdonar a alguien o de pedir perdón a alguien. Y quizás hasta ha dicho, es que no puedo. Y efectivamente, no podemos, pero aunque pudiéramos, no se trata de que sea mi yo expresándose, ¿sí? No se trata de que sea mi yo pidiendo perdón o perdonando, se trata de que la vida de Cristo fluya a través de mí. Es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Y aquí tenemos otra vez la fe, hermanos. Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, se requiere de fe para usar nuestra lengua para edificar, para bendecir, en lugar de para derribar, criticar o murmurar. Se requiere de fe para ir más allá de las debilidades de mi personalidad, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, es que yo soy muy tímido, es que soy introvertido, es que soy penoso. Y en eso nos detenemos y con eso nos atoramos. Se requiere fe para creer que la vida de Dios fluyendo a través de mí me puede llevar a ir más allá de mis debilidades y de mi orgullo también, porque en ocasiones ese soy tímido es un orgullo disfrazado. Fe para creer que Él puede amar a través de mí a aquellos que me cuesta trabajo amar.
Fe para descansar en que Él cuida de los suyos y proveerá lo necesario en lugar de estar viviendo para trabajar. Fe para confiar en que si Él me encomienda algún servicio en su obra, me capacitará y dará las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. En lugar de que salga nuestro yo diciendo algo como, no quiero decirte que no, pero no puedo decirte que sí. Se requiere fe para creer su promesa de que terminará la obra de transformación en los suyos y no decir, así soy yo o así somos aquí. O poner etiquetas a los hermanos. No sé si ubica a qué me estoy refiriendo con esto, ¿no? Le pongo rápido un ejemplo bíblico. No sé si había meditado en esto, pero ¿recuerda el significado del nombre Jacob? A ver, ayúdeme. No le escucho. Engañador, suplantador, el que toma por el talón, ¿verdad? No sé si se había puesto a pensar en que nosotros, en la mayoría de las ocasiones, seguimos llamándole a Jacob de esa manera. Cuando Dios le quitó esa etiqueta y le puso otra, príncipe de Dios. Cuando Dios le cambió el nombre. Entonces se requiere fe para creer que el Dios que prometió terminar la obra de transformación en cada uno de los suyos, la va a llevar a cabo y no poner etiquetas a los hermanos. No, y este hermano es así y así seguirá por los siglos de los siglos. O ponernos etiquetas también a nosotros mismos, ¿verdad? No confiando en que el Señor puede obrar en nuestras vidas y transformarnos, y no solamente puede hacerlo, sino que ha prometido llevarlo a cabo. Se requiere fe para no perder de vista que Él vino para servir y para dar, que ese es nuestro llamado. Esa es nuestra vocación. En lugar de estar ensimismados, viviendo de manera egocéntrica y sin buscar el bien de los demás. Se requiere fe, hermanos, para dar todos esos pasos. Ahora vamos a la segunda petición. Segunda parte del versículo 17 dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Echar raíces profundas o estar arraigados y cimentados en amor, como dicen otras versiones, se refiere a una forma de vivir, hermanos, en la que el amor de Cristo se expresa a través nuestro en las relaciones que tenemos, ¿sí? En todas nuestras relaciones. Que ese amor se expresa en negación de nosotros mismos, en servicio, en generosidad, cuidado, en bondad, sacrificio, humildad, mansedumbre, etcétera. Es la vida de Cristo encontrando expresión a través del creyente, a través de aquel que confía en Él, a través de aquel que tiene depositada en Él su fe. Y como dice aquí el apóstol, experimentar el amor de Cristo es clave, porque ese amor que Él manifestó por nosotros es el que debe ser expresado a los demás a través nuestro. Entonces, si nosotros no conocemos y no experimentamos su amor, ¿cómo podremos ser esos canales a través de los cuales su amor fluya hacia otros? Tercera petición, segunda parte del versículo 19, dice, entonces estarán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. En esta versión, al inicio de esta porción que leímos dice, entonces serán completos. De manera literal es, ¿para qué? ¿Sí?
O sea, todo lo anterior, el conocer, el comprender el amor de Cristo, el experimentarlo en toda su magnitud, aunque es demasiado grande como para poder comprenderlo todo, es necesario para que seamos completos con toda la plenitud de Dios. ¿Sí? En esta Nueva Traducción Viviente dice, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Las dos primeras peticiones que llevamos hasta ahorita, ya un poco explicadas, creo que estará de acuerdo conmigo en que son bastante atrevidas. ¿Sí? Si nos detenemos a reflexionarlo, el apóstol no estaba pidiendo cualquier cosa, ¿sí? No estaba pidiendo un par de sandalias, o sea, estaba pidiendo cosas muy tremendas. Pero cuando vemos esta tercera petición, después de ubicar que ha pedido que seamos fortalecidos con poder y que Cristo se entronice en nuestro corazón, en esta última petición es aún más audaz de lo que ya ha venido siendo. Está pidiendo que lo que Dios es llene la vida del creyente, que su vida se exprese cada vez en mayor medida y el yo cada vez menos, hasta que sea Él por completo. Que si Rocío se está expresando aquí, vaya menguando, pero que conforme Rocío va menguando, el Señor vaya creciendo y vaya expresándose cada vez en mayor medida su vida a través nuestro. Pablo pide que el creyente conozca y manifieste al máximo la presencia, el carácter y control de Cristo sobre su vida. Cuando el hombre fue creado, la Escritura nos enseña allá en Génesis, que no vamos a ir para allá, en el capítulo 1, que la Trinidad estaba de acuerdo en lo que harían y en el propósito que tendría aquello que crearían, hablando específicamente de la creación del hombre. En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y usted conoce la historia. Los hombres decidieron no creerle, eligieron pecar y mancharon la imagen de Dios en ellos. Sin embargo, Dios lleva a cabo la nueva creación por medio de la redención y la santificación del creyente para que de nuevo la imagen de Dios se manifieste en la criatura. Hermanos, ese propósito que Dios tenía al inicio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a crear al hombre para que refleje quién es Dios, cómo es. Ese propósito no ha cambiado, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Así que cuanto más permitamos que Él gobierne en nuestros corazones por la fe, que es lo que el apóstol ha pedido en oración, tanto más nos vaciaremos de nosotros mismos y seremos llenados de Dios hasta estar completamente llenos de Él, que es lo que el Señor desea. Vamos a los versículos 20 y 21, por favor. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Quizás en sus Biblias tenga como subtítulo doxología para este último párrafo. La palabra doxología significa palabras de gloria y es la manera en la que el apóstol concluye su oración con estas palabras en las que declara que Dios responderá. Si usted se fija, no dice, pues si Dios quiere, nos conceda esto. Si Dios quiere, pues yo le pido aquello, ¿verdad?
sino que para cerrar esta oración, para concluir estas peticiones que ha hecho delante de Dios, lo hace con una declaración de que Dios va a responder. O sea, no hay duda en él de que habrá respuesta a estas peticiones por parte de Dios. ¿Por qué razón? Pues la palabra afirma que recibiremos aquello que pidamos de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿cree usted que las peticiones de Pablo tienen esa característica? ¿Considera que cada una de esas 3 peticiones habrán estado de acuerdo con la voluntad de Dios, como para que el apóstol pudiera afirmar con toda certeza y declarar que Dios iba a responder? Pues definitivamente sí. Vemos en la Escritura que ese ha sido el deseo de Dios desde el inicio, como le mencionaba hace un momento, desde el Génesis. Entonces, el apóstol, sabiendo acerca de esto, conociendo la palabra de Dios, su voluntad revelada, es que declara con esa seguridad que Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, va a llevar a cabo aquello que ha pedido. Porque el propósito de Dios es que su iglesia sea un reflejo de cómo es Él, ¿sí? Creados a su imagen, conforme a su semejanza, para reflejar cómo es Él. Y en ese reflejar cómo es Él, que podamos darle la gloria. Cuando la palabra habla acerca de glorificar a Dios, es a eso a lo que se está refiriendo, hermanos. Al hecho de que podamos manifestar, que podamos expresar, que podamos ser ese canal a través del cual Dios se exprese y que podamos reflejar a otros cómo es Él. Que la iglesia viva en unidad, armonía, paz y santidad es esencial para que Dios sea glorificado. Por eso el apóstol oró pidiendo que los cristianos, los creyentes, hicieran a Cristo el Señor de sus vidas, que conocieran el amor de Cristo para manifestarlo en todas sus relaciones y que fueran llenos de toda la plenitud de Dios. Y hemos visto que en los primeros 3 capítulos el apóstol enseñó, ¿sí? Fíjese, le estoy subrayando esta palabra. El apóstol enseñó acerca de varias cosas esenciales, y después oró pidiendo la comprensión de esa enseñanza y el poder para ser transformados y que reflejemos esa unidad con Cristo en nuestra vida. Pero a partir del capítulo 4 habla de manera directa acerca de la unidad de la iglesia y de que para poder guardar o cuidar esa unidad necesitamos manifestar ciertas cualidades, ¿sí? Manifestar ciertas cualidades y asumir algunas responsabilidades específicas. No podremos manifestar esa unidad, hermanos, si no tenemos las cualidades que se mencionan aquí en la Escritura y a las que vamos a dar lectura, y si no asumimos las responsabilidades que también el Señor nos dice que debemos asumir por medio de su palabra. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado o vocación que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, si regresamos ahí a los primeros versículos, a partir específicamente del versículo 2, vamos a encontrar primeramente las cualidades esenciales, indispensables para poder guardar la unidad, ¿sí? Menciona humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y en el versículo 3 nos habla de responsabilidades.
menciona que debemos esforzarnos por guardar la unidad y que recordar que la unidad es algo que Dios ya realizó, es algo que es importante que no perdamos de vista. Y en ese versículo 3 inicia diciendo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos, o sean solícitos en otras versiones. Ahora, si usted se fija, no dice sean solícitos por unirse, porque la unidad es algo que Dios lleva a cabo, pero de lo que está hablando aquí es que nosotros somos responsables de cuidar esa unidad, de cuidar aquello que Dios ya realizó, que debemos esforzarnos por hacer todo lo posible por mantener aquello que Dios ha llevado a cabo. Así que si somos de la idea de que nos podemos aislar y que de esa forma no hacemos mal al cuerpo, que de esa manera no le hacemos mal a los hermanos, o que nuestra desobediencia a Dios no afecta al resto del cuerpo y a la unidad, estamos muy equivocados, hermanos. Usted y yo somos una creación única. No hay otra persona igual a nosotros. Así como cada miembro de nuestro cuerpo es distinto el uno del otro. Y desempeñamos un papel importante en la obra de Dios. Así que nunca se considere innecesario. Y hablando de esto, quiero recordarle el campamento. Hace un ratito estaban dando el anuncio y la vez anterior que tuvimos la oportunidad de estar con ustedes, también nos tocó escuchar acerca del aviso. Y recordando viejos tiempos, la realidad es que muchas veces dejamos para el final las cosas, porque no le asignamos la importancia que tiene en muchas ocasiones. Y podemos llegar a pensar que, pues bueno, si por algo decido no ir al campamento, pues no pasa nada, ¿sí? O sea, ni que fuera indispensable. Efectivamente, hermanos, ninguno somos indispensables, pero todos somos necesarios. Entonces, no se aísle. Hay cosas que Dios puso en usted que enriquecen al resto del cuerpo y que el hecho de aislarnos priva de todo ello a la iglesia del Señor. Y Dios no creó islas, ¿sí?, sino miembros de un cuerpo. Y ciertamente requiere esfuerzo el relacionarnos con otro ser igual de imperfecto que nosotros, porque esa es la realidad, ¿verdad? El hecho de que nos centremos en aquello que nos une en lugar de lo que nos divide requiere un esfuerzo. Y por eso nos dice la Escritura que seamos solícitos en guardar la unidad, que nos esforcemos por cuidarla. Los cristianos no son los autores de la unidad de la iglesia, sino Dios, como ya vimos, pero como creyentes que estamos unidos a Él, la encomienda suya es manifestar esa unidad en nuestras relaciones, teniendo presentes 7 realidades que son la base de la verdadera unidad y que el apóstol menciona a continuación. Para enseñarnos acerca de esto y también para motivarnos a esforzarnos en cuidar la unidad mediante la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor, que ya vimos previamente, pero también a partir del versículo 4 nos dice lo siguiente: pues hay un solo cuerpo. Fíjese bien, le voy a ir subrayando, mencionando en voz un poco más alta ciertas palabras. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos,
quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Cuando habla aquí de un cuerpo, hermanos, se refiere a la iglesia. A pesar de las diferencias de raza, color, lenguaje, cultura o aún personalidad, hay un solo cuerpo, formado por todos los verdaderos creyentes desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia. Un solo cuerpo, muchísimos miembros, pero un solo cuerpo. Luego dice un espíritu, ahí se refiere al Espíritu Santo que mora en cada creyente, que es quien hace que la iglesia sea el templo o morada de Dios en el mundo y quien transforma y produce en el creyente su fruto, ¿sí? Que es el fruto del Espíritu. Después dice una misma esperanza. Aquí se refiere al hecho de que cada miembro de la iglesia es llamada o llamado a un mismo destino, ¿sí? La meta es la misma para todos, hermanos. Vamos en la misma dirección para llegar al mismo objetivo, que es estar con Cristo y ser como Él. Todos vamos hacia allá. Después menciona un Señor, que es Jesucristo, de quien todos los creyentes somos siervos. El propósito de Dios es moldearnos a todos a la imagen de su Hijo para que reflejemos su imagen, incluyendo su humildad, mansedumbre, paciencia y amor, que son cualidades necesarias para conservar, para cuidar, para guardar la unidad en el cuerpo, la unidad de su cuerpo. Después menciona una fe. Aquí se refiere a la fe en el sacrificio de Cristo, a la fe en el mensaje de las buenas nuevas de salvación por medio de Él. También habla de un bautismo, que es el bautismo que el Espíritu Santo lleva a cabo en el creyente. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice que el bautismo del Espíritu es la obra que el Espíritu Santo hace al introducirnos y unirnos al cuerpo de Cristo. Lleva a cabo el Espíritu de Dios ambas cosas, nos introduce, pero no nos deja ahí aislados, ¿sí? No nos deja como islas, sino que nos introduce, nos mete al cuerpo y nos une con el resto de los miembros. Así que por el bautismo del Espíritu quedamos unidos a Cristo y a todos los cristianos. Y por último dice un Dios y Padre. ¿Estará de acuerdo conmigo en que los hermanos de un solo Padre pueden ser muy diferentes en aspecto, en habilidades, en intereses, en comportamiento, en personalidad, pero no dejan de ser hijos del mismo Padre? Así que, aunque sean diferentes, están unidos. Y así el apóstol continúa a lo largo de esta segunda mitad de la carta, hablando acerca de la necesidad de expresar de forma práctica que estamos unidos a Cristo en nuestras relaciones como esposos, padres, hijos, patrones, empleados. Para concluir señalando al enemigo de la unidad. ¿Sabe a quién me estoy refiriendo? ¿Quién es el enemigo de la unidad? Pues el apóstol, al llegar al final de la carta, habla acerca de esta realidad, afirmando que nuestra lucha no es contra las personas, que no es contra los hermanos que forman parte del mismo cuerpo que nosotros. Y bueno, qué importante que no lo perdamos de vista. ¿Alguien sabe lo que tienen en común enfermedades como la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple y la tiroiditis de Hashimoto? A lo mejor ni había escuchado de algunas de ellas, ¿verdad? Pero de las que sí había escuchado, ¿ubica qué tienen en común esas enfermedades? Vero sí, las ubica bien, ¿verdad? Estas enfermedades, hermanos, son enfermedades
autoinmunes, todas ellas. Ahora, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario ataca y destruye a los propios órganos y tejidos sanos. En lugar de proteger el propio cuerpo de aquello que lo daña, el sistema inmune deja de reconocer lo propio y genera un autoataque. La estrategia de Satanás es divide y vencerás. Y en ocasiones actuamos de esa manera contra el propio cuerpo de Cristo, del cual formamos parte, hermanos. En lugar de colaborar con el Señor en la edificación de su iglesia, colaboramos con el enemigo en sabotear la obra de Dios. Y esto no es solo como si nos diéramos un balazo en nuestro propio pie, sino que es una ofensa y una agresión directa contra el ser que es un solo Dios en tres personas distintas en perfecta unidad. Usted y yo estamos puestos para reflejar a aquel que, aunque es un ser en tres personas distintas, es uno solo. Y Él desea y demanda que su iglesia seamos un reflejo de Él en este aspecto y en todos los demás. Para concluir, hermanos, piense en alguna experiencia que haya tenido. Si usted tiene tiempo ya de haber entregado su vida al Señor, es lo más probable que haya pasado por alguna experiencia que haya tenido que ver con la unidad entre los hermanos, y tráigala a su memoria recordando qué fue lo que sucedió, cómo fue que se resolvió esa experiencia. Si hubo mansedumbre, humildad, paciencia y amor para resolver diferencias, malos entendidos, problemas que se hayan dado, o si hubo ensimismamiento, orgullo, egocentrismo, menosprecio, desinterés, entre otras cosas. Aquellos que tienen años en esta congregación, si pudiera usar una palabra para describir su proceder en lo concerniente a cuidar la unidad con los hermanos en estos últimos 4 años, ¿cuál palabra usaría? No me lo diga, solamente medítelo. ¿Qué palabra usaría para describir su proceder en lo concerniente al cuidado de la unidad en estos últimos 4 años? Ahora, sabemos que no podemos cambiar el pasado, pero ¿qué palabra desea que le describa en este aspecto el resto de sus días? Si lo que nos puede describir hacia el pasado es ensimismamiento, o es orgullo, o es desinterés, o es aislamiento, o es menosprecio hacia la unidad en el cuerpo de Cristo, hacia el cuidado de la unidad, ¿qué palabra desea que le describa de ahora en adelante? Al inicio mencioné que Dios es buenísimo para sacar cuentas. Y la pregunta es si cuando sea nuestro turno de entregar cuentas al Señor, ¿seremos de los que sumaron o de los que restaron y dividieron? Hermanos, tenemos al alcance
el poder que el Espíritu Santo provee para tener la fortaleza necesaria para permitir que la vida de Cristo se exprese a través nuestro. No estamos solos, ni sin las herramientas necesarias. Cuando Dios nos da una encomienda, cuando nos asigna una responsabilidad, cuando nos demanda algo, nos provee de todo lo que necesitamos para hacerlo posible. Nosotros no tenemos la capacidad, pero Él sí la tiene y ha puesto a nuestra disposición esa provisión. El problema es que muchas veces no echamos mano de aquello que está a nuestro alcance. Y el Señor Jesús, cuando enseñó a orar a los discípulos, dentro del llamado Padre Nuestro, incluyó en la cuarta petición el que pidamos al Padre el pan de cada día. ¿Sí? Danos el pan nuestro de cada día. No el pan de mañana, no el pan del mes que entra, el pan de hoy. Y cuando está hablando de ese pan, hermanos, no se refiere solamente a lo que nuestro cuerpo necesita para que sea sostenida la vida física, sino todo lo que requerimos para que nuestro ser interior reciba la provisión necesaria para expresar la vida suya cada día. Así que ese orar por la mañana pidiendo el pan nuestro para el día de hoy incluye, ¿sí? Si estamos entendidos en ello, conscientes de esto, esa provisión de parte de Dios para ser fortalecidos en nuestro interior, para que Cristo gobierne nuestro corazón y no nuestro yo, para que sea Él quien se exprese en el día a día, en cada momento, a través de cada circunstancia, de cada prueba, de cada lucha, de cada experiencia, de cada buen tiempo. Y podemos pedir a quien es la fuente de poder, la fortaleza necesaria para que nuestro yo mengüe y así podamos ser llenados cada vez en mayor medida de Él hasta llegar a la plenitud de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Ha sido mi ruego y mi oración al Señor que Él nos ayude a dimensionar esto que su palabra nos enseña. Muchas veces le asignamos poco peso a lo que Dios nos dice y a veces pasa el tiempo y no entendemos y por lo mismo no llevamos a la práctica, cuando el deseo de Dios es que abracemos lo que viene de Él y lo vivamos. Entonces, ha sido mi oración que Él nos ayude, que no tengamos que dejar pasar años para poder entender y ver en toda su magnitud lo que Él nos enseña y demanda de nosotros, para que pueda ser importante para nosotros aquello que es importante para Él y que no nos importe o cada vez nos importe menos aquello que no es importante para Él. Entonces, pues vamos a orar, hermanos, y quiero pedirle que cada uno de manera personal podamos elevar esa oración a Dios dependiendo de lo que el Señor le haya hablado a su corazón, de aquello que Él le haya permitido identificar y que no echemos en saco roto. Muchas veces, desgraciadamente, al salir de aquí nos olvidamos de lo recibido dentro y no queda más que en información. Y otra vez, el Señor es bueno para sacar cuentas y al final
vamos a rendirle esas cuentas acerca de cada una de las cosas que Él nos habló. Entonces, pues vamos a pedir su ayuda. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de ser expuestos a tu verdad, a esto, Señor, tan esencial, tan trascendente. Y tú ves, Señor, el corazón de cada uno de los que aquí estamos y conoces si hay un ruego interno porque esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Y queremos, Señor, suplicarte porque esa provisión de ayuda, esa provisión de poder, de fortaleza que tú concedes a aquellos que desean y determinan obedecerte, sea suplida, Señor, para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas en lo más íntimo de nuestro ser para que no seamos nosotros quienes nos gobernemos a nosotros mismos, para que no sea nuestro yo el que ocupe el trono de nuestro corazón, sino que sea Cristo, que no tengamos habitaciones cerradas para Él, Señor, que verdaderamente nuestro corazón sea su hogar y se pueda mover por cada rincón y llegar a cada parte, llevando a cabo lo que es su deseo en nosotros y a través nuestro. Te suplicamos, Señor, porque podamos experimentar de forma personal lo que es vivir siendo fortalecidos por aquel que es poderoso para llevar a cabo todas las cosas, por aquel que tiene gloriosos e inagotables recursos y que los pone a la disposición de aquel que por la fe se acerca para pedirlos. Te rogamos, Señor, que esta palabra tuya haga mella en nuestros corazones y que no nos permita seguir iguales, que si al voltear hacia atrás podemos identificar y reconocer que hemos caminado por una senda que no es la que tú deseas, que no hemos reflejado la imagen de Cristo, que no te hemos representado bien, que no hemos expresado tu vida, Señor. Que nos ayudes para corregir el rumbo. Que no sean palabras solamente, Señor. Que podamos ser lo que tú dices que somos y cumplir el propósito que tienes para nosotros como tu iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.